Bien, hermanos, vamos a progresar con nuestro bosquejo. Estamos hablando de las características de la palabra de Dios. Vimos como primer característica su inspiración y segundo, vamos a ver la característica de la palabra de Dios al ser autoritativa. Autoritativa. La revelación de Dios es una revelación autoritativa. ¿Qué significa eso? Que es autoridad. La revelación de Dios, al venir de Dios, se pone sobre nosotros como autoridad. Sabemos que solamente Dios tiene el derecho y además lo usa, y la prerrogativa y el poder de indicar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Solo Dios tiene el derecho de demandar obediencia a las criaturas y creemos que Dios ha revelado su voluntad preceptiva en las Escrituras. Recordemos que en el estudio de las cosas de Dios reconocemos que hay una voluntad decretiva, que es la voluntad secreta de Dios, cosas que nadie conoce, la primera parte de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas, la voluntad secreta. Pero hay una voluntad preceptiva, es decir, una voluntad de Dios dada en preceptos. Y la voluntad de Dios preceptiva está en las Sagradas Escrituras. Así que cuando hablamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la prerrogativa absoluta de la Biblia para definir el todo en sus criaturas. De hecho, de eso se trata la Biblia, de que no nos deja a nosotros definir qué es Dios, qué es la vida, para cómo usarla, qué la compone, sino que la Biblia tiene la prerrogativa, la autoridad para definir el todo en las criaturas. Dios no nos ha dado la palabra de Dios para que solamente la admiremos y digamos, ya entendemos el curso de la doctrina de la palabra, ya sabemos cómo vino la Biblia. No, hermanos, Dios usa la Biblia ¿para qué? Para que nosotros, para someter sus criaturas, para ejercer señorío sobre la criatura, Dios nos ha dado la Biblia para que la creamos y la obedezcamos. Las Santas Escrituras deben ser nuestra autoridad suprema para toda nuestra vida. A la luz, hermanos, de lo abundante que es el rechazo y cuestionamiento de la autoridad de la Biblia, el cristiano, especialmente el pastor, se siente movido a venir y defender la Biblia. Hoy, la mayoría de personas, creo, no, cuando alguien les dice, tal cosa no está bien, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, y que la Biblia, o sea, así se pone, se cuestiona la autoridad divina de las Escrituras. Ahora, esto ha puesto una carga en los cristianos. ¿Por qué? Porque entonces nos vemos arrojados a, bueno, ¿y cómo hacemos para comprobarle al que no cree que la Biblia sí es autoridad, que sí es palabra de Dios? ¿No se ha visto tentado cuando alguien le dice, y bueno, usted me cita la Biblia, pero para mí la Biblia no es autoridad? Entonces uno dice, ¿cómo hago para comprobarle que la Biblia sí es autoridad? Bueno, así muchos de muy buena fe han creado una defensa a la autoridad de la Biblia. Hay ciertos testigos los cuales podemos llamar para que nos den testimonio de la autoridad de las Escrituras. Y es muy común encontrar, por ejemplo, que muchos usan los hechos y realidades de la historia y hasta de la ciencia para apoyar la autoridad de la Escritura. Es decir, ¿no creen la Escritura? Le voy a demostrar que la Escritura sí es cierta. Entonces rebuscan aquí un argumento, ya sea en la historia, en la arqueología, aún en la ciencia, para poderle decir, ¿sí ve? Mire,
Si ves lo que dice la ciencia, tal cosa. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Para que la gente diga, no, entonces sí, la Biblia sí es cierta. ¿Podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios porque hay evidencias científicas e históricas que la apoyan? Pero aquí está el problema de la autoridad. Creo que en la primera clase habíamos dicho que cuando hablamos de la Biblia hablamos de autoridad. Cuando hay un juicio, creo que el éxito está en traer los mejores testigos. Un caso se puede perder si usamos testigos falsos o débiles. Así que les pregunto, para que se respondan, si queremos conseguir un testigo que nos pueda testificar con absoluta certeza que la Biblia es palabra de Dios y es autoridad, ¿a dónde vamos a ir? Si yo le pusiera a conseguir, tráigame el mejor testigo que pueda, que testifique con total certeza que la Biblia es palabra de Dios y por lo cual autoridad, ¿qué me traería? Hay un testimonio, y aquí es donde entramos en el asunto. Muchos dicen la arqueología, la moralidad, la razón, la ciencia, la historia. Y yo pregunto, ¿hay acaso un testimonio más alto que el de las Escrituras? ¿Por qué deberíamos corroborar la autoridad de las Escrituras con fuentes externas a la Escritura? ¿Por qué si nosotros decimos que la Biblia es nuestra máxima autoridad, vamos a ir a otra autoridad para confirmar la autoridad de la Biblia? Piense lo que estamos haciendo. El día que vayamos a una autoridad por fuera de la Biblia para que corrobore que la Biblia es verdadera, ¿cuál sería la autoridad más alta? La que aprobó la autoridad. Entonces, eso en términos sencillos es esto. La Biblia dice que Cristo resucitó, ¿verdad? Sí. Pruébeme que eso es cierto. Entonces los cristianos empiezan, a ver, aquí y allá, y vamos a suponer que un día se llega a encontrar un video de la resurrección de Cristo, una foto. Entonces, ¿qué haríamos los cristianos? Mire, ¿sí ve? Esto corrobora, esta es mi prueba final. Esta corrobora la Biblia. Entonces, ¿cuál es mi autoridad? Esto. Hermanos, pero nosotros estamos diciendo que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Entonces, ¿cómo haríamos para corroborar que Cristo resucitó? Si nuestra Biblia es la máxima autoridad, ¿qué haría usted? Muy bien. Bueno, aquí en Mateo dice que Él resucitó el primer día de la semana. Tengo otro testigo, Marcos. Resucitó. Tengo otro, Lucas. Tengo otro, Juan. Tengo otro, Corintios. Tengo otro, Hechos. Si nosotros no hacemos eso, en la práctica desvirtuamos que consideramos que la Biblia es la máxima autoridad. Usted dirá, eso me suena raro. ¿Cómo es que usted para corroborar la validez de algo, lo corrobora con eso mismo? Eso no lo haríamos en otro aspecto. Pero es que hay algo más grande que la palabra de Dios. No. Si estuviéramos entre hombres, pues sí, busquemos un testigo. Si fueran otros casos, pero estamos hablando es de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que no es cuestión de si vamos a traer evidencias para corroborar si la Biblia es palabra de Dios. El punto es de dónde vamos a sacar las evidencias. Y nosotros creemos que las evidencias que vamos a traer para corroborar que la Biblia es palabra de Dios deben venir de la palabra de Dios, y es la única manera en que nosotros decimos nuestra autoridad última es la palabra de Dios. Alguno puede decir, pero eso no es creer ciegamente lo que dice la Biblia. Y uno le pudiera decir,
¿Acaso hay otra forma de creer lo que dice Dios? Es que si hay otra persona más inteligente que Dios, podemos mirar a Dios y decir, pero yo evalúo si usted lo que me dice es cierto. Pero es Dios. Así que si Dios me dice que tal cosa es negra, pues hermano, eso es negro. Yo no tengo por qué poner en duda la palabra de Dios. Crea y desconfía hasta de sus sentidos, pero nunca desconfíe de Dios. Dios es veraz. Entonces, no creemos ciegamente a una persona cualquiera, creemos, y creemos por la palabra de Dios que lo que Él nos dice es cierto. Aun si decimos que Dios necesita otro elemento para corroborar su palabra, ¿quién certifica la autoridad de este otro elemento? Le coloco un asunto filosófico para que piense. La palabra de Dios, ¿cómo sabemos para saber si es cierta? No, esto nos puede decir que la Biblia es cierta. Y yo le pregunto, ¿y quién certifica que esto es cierto? Esto certifica que esto es cierto. Bueno, ¿y quién me dice que esto es cierto? Esta otra autoridad. Infinitamente vamos a buscar quien nos certifique lo cierto. La primera clase dijimos, Dios es el único que puede definir lo que es cierto. Y Dios ha hablado por su palabra. ¿Cuál es nuestro punto? Que abordamos la Biblia, sí hermanos, con una consideración previa. Los creyentes vamos a la Biblia con una presuposición, y es atenernos a lo que ella es y lo que ella dice de sí misma. Es decir, nosotros entramos creyendo que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Creemos de entrada que lo que la Biblia dice de sí misma es cierto. Al estudio, aquí son dos palabras complejas, no sé si lo tengo allí. No. Al estudio de lo que la Biblia es en sí misma, le llamaremos autoautenticación. Al estudio de eso que la Biblia es en sí mismo y del testimonio que la Biblia da de sí mismo, le llamaremos autoautenticación. ¿Quiere decir que la Biblia se autentica a sí misma? Y al estudio de lo que la Biblia dice de sí misma, le llamaremos autotestificación. Dos cosas, lo que la Biblia es en sí misma y lo que la Biblia dice de sí misma. Lo que la Biblia es en sí misma le llamaremos autoautenticación, y lo que al estudio de lo que la Biblia dice de sí le llamaremos autotestificación. Miremoslo en primera medida en sí mismo. Creo que ya entramos muy bien. La autotestificación de la Escritura. Eso significa que cuando consideramos la autoridad de la Biblia, debemos entender que la Biblia nunca se critica a sí misma, no se descalifica a sí misma. Es decir, la Biblia tiene un testimonio de sí mismo. El testimonio de la Biblia es uniforme. La Biblia testifica de su propia autoridad. Y por eso el mejor testigo que podemos usar para hallar el testimonio de la Biblia es la Biblia misma. Dios nunca miente. Miremos el testimonio del Antiguo Testamento de la autoridad de la Biblia. Tenemos varios textos.
¿Los tenemos explicados? Muy bien. El testimonio del Antiguo Testamento a la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 32, 15 al 16 dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada en tablas. El canon del Antiguo Testamento empezó con 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos no fueron invento del hombre. Dice la Biblia que fueron dados por Dios mismo, por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos nos están diciendo qué tipo de autoridad tenían estas palabras. Son venidas de Dios y entonces tienen completa autoridad. Pero no solamente los 10 mandamientos. En el siguiente texto, Deuteronomio 4, 1 y 2, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Más de 1000 veces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Escritura, está introducida la frase así ha dicho el Señor, o palabra de Dios, o esta es la palabra de Dios. Estos son los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el testimonio que la Biblia da de sí misma? Que es palabra de Dios. Si le preguntáramos a la Biblia, hagamos de cuenta que una parábola infantil, si la Biblia fuera una persona, le dijéramos, ¿usted qué es? ¿Qué nos diría ella? Yo soy palabra de Dios. Yo soy palabra de Dios. Y en estos textos de la ley vemos que es innegable. Dios habló. Dios habló. Segunda de Samuel 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren lo que dice él. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David no se levantó un día diciendo, no sé, quizá Dios, no. Él sabía que Dios había hablado también por él, que el Espíritu Santo hablaba por él. En otras palabras, hermanos, lo que dice la Escritura se considera como lo que Dios dice. En la Biblia, decir la Escritura dice es igual a decir Dios dice. No sé si tengo Romanos 9 allí. Sí, mire. Mire este texto. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué dice? Porque la Escritura dice. Si usted lee Éxodo 9:16, ¿quién fue el que le dijo eso a Faraón? Dios. Decir la Escritura dice, es decir que Dios dice. Ese es el testimonio de la Biblia de sí mismo. ¿No sé Gálatas 3:8? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y la Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quién le dijo, en ti serán benditas todas las naciones? Dios. Pero la Biblia dice, la Escritura dice, es lo mismo que decir, Dios dice. Mire, eso no le pasa ni siquiera a un sermón. En un sermón, Dios dice a través de su palabra. En su palabra, Dios dice. Dios dice, directamente Dios dice. El argumento de la consecuencia dice que Dios mismo trajo juicios por desobedecer su palabra. Si su palabra no fuera autoritativa, ¿por qué cargó responsabilidad a los que la despreciaron? Pero si tiene autoridad,
entonces Él puede traer juicios por desechar su palabra. La misma Biblia testifica que el mismo que habló trajo consecuencias al ser desobedecido, cuando sus palabras fueron desobedecidas. Es así que hay un testimonio claro en las Escrituras del Antiguo Testamento, testificando que ellas son autoridad. Pero miremos el testimonio del Nuevo Testamento a la autoridad de la Biblia. El testimonio del Nuevo Testamento a la autoridad de la Biblia. Bueno, si tomamos el Antiguo Testamento y le preguntamos, ¿cuál es su testimonio? ¿Qué dice usted de sí mismo? A ver, Antiguo Testamento, defiéndase. ¿Qué es usted? Él nos diría, soy palabra de Dios. El Nuevo Testamento, ¿qué nos diría? Pues bueno, empecemos con algunos textos, Mateo 22, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Tengo que tener el contexto. Mateo 22, 31. Muy bien. El Señor contra los saduceos que no creían que hubiera resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, etcétera? ¿Cómo el Señor dirime esta disputa? ¿Apelando a qué? A la Escritura. Pero mire lo que dice, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? ¿Sí ve? La Escritura, él apeló a la Escritura como qué, como un dicho de Dios, como lo que Dios ha dicho. Leer es escuchar a Dios, y ese es el fin de una disputa. ¿Qué más dice la palabra? En Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Mire, ahí está otro testimonio, que la Escritura necesitaba cumplirse, que el Espíritu de Dios habló por David, pero era necesario que se cumpliera la Escritura. La Biblia en el Nuevo Testamento nos afirma su propia autoridad. Las Escrituras son palabra de Dios, son Dios mismo habiendo hablado. Romanos 1, 1 y 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, Dios que había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Así que el Nuevo Testamento también ratifica la autoridad de la palabra. ¿Y qué otro texto tenemos? Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, más testimonios de la autoridad. ¿De dónde viene la Escritura? De Dios. Aquí, a Timoteo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos habla entonces de la autoridad que tiene la Biblia, de que se reconoce como palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El testimonio del Nuevo Testamento nos dice que la Biblia viene de Dios, entonces es autoridad. Eso en cuanto al testimonio de la Biblia. Ahora miremos la autenticación de la Escritura. Cuando hablamos de autenticar, hablamos de un tema planteado en la Reforma.
algo así como, ¿quién nos puede acreditar que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién nos da fe de que la Biblia es palabra de Dios? El catolicismo romano respondía a esta pregunta así: el testimonio de la Iglesia nos da fe que la Biblia es palabra de Dios. Es decir, ¿a qué instancia deberíamos ir para estar tranquilos de creer que la Biblia es palabra de Dios? Según el católico, a la Iglesia. Es decir, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? La Iglesia siempre ha creído. Tranquilos, la Iglesia siempre ha dicho que la Biblia es esto y lo otro. Por eso, los reformadores en sus confesiones respondieron negativamente, diciendo que la Biblia se autentica a sí misma. Por ejemplo, en nuestra confesión de fe otra vez, capítulo 1, en el párrafo 8, ahí están unas confesiones. Aquí, está aquí, perfecto. Dice, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos. Mire que ellos no niegan que la Iglesia pueda movernos a tener ¿qué? Una alta y reverente estima por las Escrituras, sí. Pero añade con respecto a la Biblia lo siguiente a partir de aquí: y el carácter celestial del contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el de dar gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y sus plenas perfecciones, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. ¿Qué hace la confesión de fe? Reconoce que aunque el testimonio que da la Iglesia nos puede mover a tener una alta estima, ¿de dónde derivamos que la Biblia es palabra de Dios? De lo que ella es en sí misma. ¿Sí ve? De lo que ella es en sí misma. Esto que la Biblia es en sí misma nos demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sí, lo que puede hacer la Iglesia es ayudarnos a tener en estima la Biblia, pero es que la estima no se la pone la Iglesia. La Biblia tiene un valor inherente en sí mismo. ¿Y por qué es su valor? Por todo esto es su valor. Pero finalmente, mire cómo cierra la enseñanza, la confesión de fe. Dice, sin embargo, como decir, aún a pesar de todo esto, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Eso significa, hermanos, que nosotros creemos que aunque es como, yo le pongo este ejemplo. Hay un diamante y usted lo lleva a donde un tasador, sí, un joyero, él va a tasar cuánto vale. Mi pregunta es, hermano, cuando el tasador le diga, eso vale 3 millones, ¿él le atribuyó valor a esa piedra? ¿O él reconoció el valor que tiene esa piedra? Él reconoció. Él no le está poniendo belleza a esa piedra. Él simplemente, según lo que ve, reconoce que es una piedra preciosa y entonces dice, eso vale eso. O sea, no es cualquier piedra. Pero hermanos, la Iglesia es como el tasador, que dice, esa es una piedra preciosa. Pero no es que la Iglesia le ponga autoridad a la Biblia, simplemente reconoce, porque la piedra es preciosa en sí misma, la Biblia es preciosa en sí misma, pero aquí tenemos un problema. Imagínense que una persona que tiene esa piedra y no sabe lo que tiene,
la usa para partir la panela, el piloncillo, como le dicen en otro lugar. Porque no sabe, simplemente un día la encontró en un cofre y dijo, ay, tan útil, mire, ay, parte de la panela, y él la tiene. ¿Cuál es su problema? Que él, su entendimiento, está entenebrecido y no sabe lo que tiene. Entonces, vamos a colocar eso en buenas palabras. La iglesia nos puede decir, la Biblia es hermosa, tiene autoridad. No, a partir de ese momento la Biblia no tiene autoridad, no, ya la tiene, la iglesia la reconoce. Pero la Biblia es hermosa en sí misma, ese es su valor porque viene de Dios. Pero nuestro problema, hermanos, es que aun viendo todo esto que es la Biblia, no lo reconoceríamos a menos que Dios abra nuestros ojos por el Espíritu Santo. O si no, hermano, usted se va a morir con una Biblia, no, usted no como hermano, sino que el individuo puede morirse con una Biblia al lado y jamás vio su valor, su belleza, su utilidad, punto. Por eso dice que en última instancia quien autentica la Biblia es el testimonio del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón, pero mire, para que no digamos, yo siento, no, es el testimonio que da es esto, con la palabra. El testimonio que da nuestro corazón el Espíritu es con la palabra y a través de ella. Otra vez, Dios usando su palabra para autenticar esto. Miremos unos puntos de entendimiento así. El primer punto de entendimiento de la autoautenticación de la Escritura es este. Si todos los hombres reconocen la voz de Dios en la creación y en la conciencia, ya lo vimos, es en revelación general. Si todos los hombres reconocen la voz de Dios en la creación y en la conciencia, entonces todos deben, hasta cierto punto, reconocer la voz de Dios cuando Él les habla por las Escrituras. Todos sabemos, y ya lo hemos entendido, que Dios hace oír su testimonio a través de la creación. La revelación general se autentica ella misma, es decir, es suficiente testimonio la revelación general. Se muestra auténtica al corazón de los hombres y los deja sin excusa. Adán supo que un árbol era un árbol, un río, y no lo descubrió. Supo que eran las tinieblas y la luz y otras cosas básicas sin un tiempo de aprendizaje, porque la revelación general se autentica a sí misma. Ahora, si la voz de Dios se muestra auténtica a través de la revelación general, cuánto más en el caso de la revelación especial, en su palabra. Si la voz de Dios se revela desde el cielo, cuánto más desde las Escrituras. No estamos diciendo que los hombres responden y reconocen a la voz de Dios en la palabra. Pero estamos diciendo que el hombre puede reconocer que este libro no es cualquier otro libro. En definitiva, cuando Dios habla, sea en revelación general o especial, los hombres en algún grado reconocen la voz de aquel quien les creó. Y por eso creemos que la Biblia se muestra auténtica. Segundo, Adán y Eva reconocieron el carácter de autoautenticación de la palabra de Dios antes y después de la caída. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tenía que probarles que lo que escuchaban era la voz de Dios. Cuando Adán y Eva escucharon esa voz, aun cuando la escucharon por primera vez, ellos reconocieron quién estaba hablando. La palabra de autoridad de Dios, cuando Dios habló, el hombre reconoció que estaba hablando Dios. Adán y Eva respondieron a la voz, no tuvieron un tiempo previo en el que alguien les enseñó, esa voz que escuchan es la voz de Dios, es la voz del Creador. No, ellos la escucharon
respondieron, pero su caída, cuando cayeron en pecado, ni aún eliminó totalmente la capacidad de escuchar la voz de Dios. En Génesis 3 vemos que aún ellos pudieron reconocer la voz de Dios después que habían pecado. El apologista reformado Cornelio Van Til dice: el más depravado de los hombres no puede escapar totalmente de la voz de Dios. El hijo pródigo nunca podrá olvidar la voz de su padre. Es el recordatorio para siempre alrededor de su cuello. Tercero, el ejemplo de la predicación apostólica aparenta asumir el carácter de autoautenticación de la palabra de Dios. Cuando Pablo y Pedro predicaron el Evangelio en el libro de los Hechos, y lo predicaron a gente gentil, a individuos gentiles, no comienzan sus predicaciones dando un largo argumento de por qué ellos deberían reconocer que la Escritura es palabra de Dios, y después de haber hecho eso, ahí sí abrieron la palabra de Dios para predicar. ¿Sí me hago entender? Cuando ellos predicaron el Evangelio, ¿qué los ve haciendo usted? Ellos no dicen: vea, yo les voy a hablar de la palabra de Dios, pero como ustedes no creen que la Biblia es palabra de Dios, entonces déjenme darles primero una clase de por qué deberían creer que la Escritura es palabra de Dios. Ahí luego cuando todos dijeran: ahora sí creemos, ahora sí abro mi Escritura y les predico. Aún con gente que jamás había escuchado la Biblia, ¿cómo entraron ellos? Entraron con la Biblia, con la Biblia que tenían en su momento, a predicar. Ellos no empiezan sus sermones citando largos argumentos, tradiciones judías, una lista de hechos históricos o científicos. Tampoco apelan a algo. Muchas personas toman el sermón de Pablo en Atenas como una de esos ejemplos para decir: mire, cuando usted esté delante de gente que no conoce nada de Biblia, háblales en su idioma, háblales en el idioma que ellos conocen, porque una vista panorámica, o sea, muy abuelo de pájaro, parece que Pablo dijo: no, vea, si yo me dispongo a hablarles de lo que yo sé, no, venga, les hablo de sus dioses. Y entonces les predicó. Le invito a repasar el sermón de Pablo a los atenienses. Hermanos, y como decimos, sin ningún tapujo, hay más o menos 18 referencias al Antiguo Testamento. Él empezó: el Dios que creó todas las cosas, el cielo, la tierra. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, a Génesis, luego a Éxodo, o sea, ¿cuál es el punto? Que aun cuando esa gente jamás había escuchado las Escrituras judías, ni había leído el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo les fue a predicar, él dijo: ¿hay otra prueba mayor que la Biblia? Es decir, ¿hay una autoridad más alta? ¿No? Entonces, escuchen. Lo que Pablo hace aquí es muy importante para la doctrina de la autoautenticación. Pablo, sin disculparse y sin prueba alguna externa a la Biblia, habla y llama a la gente a someterse al Evangelio. Nada puede ser más elocuente, mostrando la fe de Pablo, que este tipo de presentación sobre el poder viviente de la palabra de Dios. Cuarto, dado que aquellos que escuchan las Escrituras son más responsables que aquellos que no lo hacen, entonces de eso derivamos que la Escritura es autenticante. Pensemos en esto: ya que la Biblia enseña que el grado de culpa de una persona va de acuerdo a la luz que ella tiene, el Señor dijo que al que mucho se le da, más se le pedirá. ¿De dónde se basa esta responsabilidad? La respuesta es esta: estas personas rechazaron someterse a las palabras que en algún grado u otro ellos reconocían en su corazón que era palabra de Dios. Si no hubiesen reconocido el Evangelio como palabra de Dios, entonces no serían más culpables. Pero de muchas formas reconocieron la voz de Dios en el Evangelio.
más claro que los de Sodoma y Gomorra, entonces son más responsables delante de Dios. Y quinto, la suficiencia de la Escritura asume el carácter de autoautenticación de la palabra de Dios. La suficiencia de la Escritura asume el carácter de autoautenticación. En Lucas 16, 27 y 28 se nos muestra que el hombre rico, que fue al lugar de condenación, de repente se convirtió en un evangelista. El mismo hombre que había rechazado el evangelio, ahora está procurando que otros escuchen el evangelio. Él no quiere que el mismo tormento caiga sobre sus hermanos, así que ruega a Abraham que envíe a Lázaro para que les predique y le diga a sus hermanos que se arrepientan. Pero ¿qué se le responde en el versículo 29? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Las palabras de Cristo fueron más o menos: sus hermanos pueden reconocer la voz de Dios en las Escrituras. Si no reconocen eso, si no atienden a la voz de la Escritura, que es la máxima autoridad, que es suficiente para llevar a un hombre a la salvación, ¿usted por qué cree que van a creer viendo milagros? Ahora, si la gente creyera viendo milagros, ¿no haría eso a los milagros una autoridad que corroboraría la Biblia? Pero el Señor, ¿qué dijo? Ahí tienen la Escritura, crean en ellas, como diciendo, ya que la Biblia es suficiente, no hay otra autoridad. Eso es autenticarse a sí misma. Lo que Abraham parece decir es esto: la voz de Dios puede ser reconocida en la Escritura. Los hombres no necesitan ni un milagro ni evidencias externas para autenticar la Biblia. El problema es el corazón pecaminoso. Los incrédulos no quieren someterse a la autoridad de la Biblia, y ninguna cantidad de milagros ni evidencias externas podrán cambiarlos, a menos que la gracia de Dios opere en ellos. Muy importante esto, hermanos, porque si algo nos sirve es que lo que la palabra de Dios no puede hacer, nada más lo puede hacer, hermano. Te dirá, pero si miran milagros creerán. Eso ya lo dijo alguien y lo dijo desde el infierno. ¿Y cuál fue la voz? No creerán, no creerán. Es que si no creen a la voz de Dios, literal y claramente, ¿por qué van a creer con expresiones menores, como es un milagro o algo así? No. Y si usted se ha dado la tarea de hacer ese ejercicio infructuoso del incrédulo que le pregunta y le pregunta y le pregunta, y usted respóndale y respóndale y respóndale, no por la Biblia, sino, ¿y qué dice el Big Bang? No, el Big Bang, mire, es una teoría que ¿y qué dice de estos descubrimientos? No, y los extraterrestres, y vamos a suponer que usted por fin lo acorraló. Usted es tan sabio que con elementos racionales lo acorraló. ¿Sabe qué es lo que le va a decir ese hombre? Interesante, ¿no? ¿Ya eso todo? No, perdió mucho tiempo. Lo que quiero decir es, la palabra de Dios dice esto. La Biblia dice esto. ¿Sí? Usted lo que necesita saber no es, ¿sí?, esto o lo otro. Debe saber su condición, lo que dice la palabra. Si no cree en la palabra, que es el elemento que el Espíritu Santo usa para el nuevo nacimiento, nada más lo podrá hacer creer. Dejemos hasta aquí, hermanos, por ahora.